Y no sé si va a poner su propia consultora en algún momento. Puede ser ahora, ¿no? ¿Cómo estás, Estamos, Martín? estamos Bienvenido. trabajando. ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, queríamos que vengas porque queríamos en realidad tomar unos mates, como decís, no hacer la entrevista, sino charlar como si acá todos quedó un mate, estuviéramos. no sé si puedo usar. Podés usar Se quedó sin el agua. mate. Se quedó Sin sin agua. agua. Yo le doy vamos a contado. buscarle. Ay, Pero Ahora, Por suerte ahora estoy al lado de Tere acá. que es lo mejor que le pudo pasar. Cuando busquemos la factura, traemos el agua. Claro. Venga a charlar entre todos un rato, así entre tomamos mate, por ahí no tan rígido como en la entrevista. Y a mí se me ocurre, si yo me encuentro así, estamos, no te digo de sobremesa, porque todavía no es la hora, pero yo lo primero que te pregunté, che, ¿cómo la ves a la cosa? Viste que vos empezás así cuando te juntás con ¿cómo ves la cosa? Con dificultades, con todos diciendo una parte de verdad y ocultando aquello que evidentemente hay que resolver, ¿no? Una economía que, es cierto, está creciendo, pero que crece en torno a sectores como el campo, como el petróleo, como la minería y la intermediación financiera, salvo el campo con muy poca generación de empleo, y sin embargo que está destruyendo una parte muy importante del entramado productivo en la Argentina, la industria, la construcción, el comercio. Y entonces, evidentemente, cuando uno hace el balance, por ahí los números de la macro, como se acostumbra a decir, pareciera ser que sí, la economía está creciendo. Este año va a crecer en torno seguramente al 2,5%, 3%, pero cuando uno mira después hacia adentro, ve que se pierde empleo, que se destruye empleo mes a mes en la Argentina, en torno a 15.000 empleos formales por mes. Sectores que vos decís, pues yo automáticamente digo, bueno, entonces el problema no es el país, porque está creciendo, sino que yo estoy en el lugar equivocado. Entonces, si el problema es que lo que tengo que hacer es buscar quizás empleos o ver si esos sectores que hoy dan el crecimiento son los que van a dinamizar y derramar. Y es cuestión de tiempo y ya vamos a estar mejor. Sí, en realidad eso es lo que buscan hacer creer. Efectivamente buscan que vos te sientas culpable de tu situación, cuando en realidad hay un modelo económico que ellos mismos, el propio gobierno nacional lo dice, ¿no? El gobierno nacional exterioriza y dice que no piensa en la micro, que la micro es problema de otro, y esto implica que, arreglate como puedas en este contexto macroeconómico. Y este contexto macroeconómico, por eso es que yo decía entre comillas esta idea de la macroeconomía, porque más del 60% del Producto Bruto de la Argentina es consumo interno. Entonces, no pensar en el consumo interno, evidentemente, es no pensar también en la macro, ¿no? Y entonces me parece que la realidad es que hay que hacer un ajuste, hay que hacer una vuelta de rosca en la mirada, en la perspectiva, porque si no pensamos cómo hacer para que la industria no se destruya, si no pensamos cómo hacer para que el comercio siga... Ayer salieron los números de la CAME del Fin de largo. De Semana Santa. Sí. Y de vuelta, depende de quién agarra, te dice el gobierno festejando que hubieron más personas que se movieron durante la Semana Santa. Ahora, cuando vas y mirás, hubo menos pernocte, es decir, menos días y menos gasto por día. Entonces, en definitiva, la caída del gasto en Semana Santa fue del 19%. Sí. Interanual. Contra Semana Santa el año pasado. 19%. Es decir, sí es cierto, hubo un 5% más de gente que se movió, pero en lugar de pernoctar 3 días y pico, pernoctaron 2 días y pico, y en cada día de pernocte gastaron menos. Entonces, en definitiva, la caída en el gasto fue cerca del 19%. Entonces, la realidad es que esa situación hay que tenerla en cuenta. Yo ayer escuchaba al ministro de Economía decir que, ahora vos ahorrás 3 meses y te comprás una motito, y ya la verdad es que uno dice, la verdad, prefiero que no opinen de micro, porque si cuando van a opinar de la micro Claro. diciendo estas cosas, es una desconexión de la realidad alarmante, ¿no? Dijo, tenía por ahí, dijo algo así como, cuando le preguntaron, hay un nivel de endeudamiento importante, ¿no? Todos, o sea, tenemos deudas y cada vez menos pueden pagar en tiempo y forma, y le decían que los
la gente de los países del primer mundo vive endeudada y que eso es saludable. Yo decía, bueno, pero no sacar 30.000 pesos de Mercado Pago que te cobra 1.400 de costo financiero total. Es como que quizás la calidad de la deuda no sea la misma a la que toma alguien en Alemania para comprar una casa. Acá, salvo si sos legislador y te dan uno de esos créditos que están buenos, no sé. Es correcto lo que decís. Esto del endeudamiento, y en cierto punto de vuelta, en cierto punto es cierto. No es que el endeudamiento de por sí es malo. Ahora, el para qué. El tema es para qué. Cuando la gente hoy se está endeudando para ir a comprar al supermercado, cuando la gente hoy se está endeudando para pagar los intereses que le quedaron Claro. Es decir, los intereses hoy compiten contra el changuito del supermercado. Esa es la realidad. Es decirlo. Y bueno, porque cuando vos te endeudás, en realidad lo que estás haciendo es pagar un interés por esa plata que te prestan. Vos recién dabas el ejemplo de Mercado Pago, me impresiona, o sea, el dinero ese que te dan cobran, en 2 claro. segundos, que después vos ves el número y los intereses son 1.500, 1.600 o 1.200. Bien, y entonces en eso, supongamos una compra de 30.000 en el supermercado hoy no te No significa compras nada nada. con 30.000, Pero lo que pero digo ponele. es, vayamos a ese ejemplo. El mes que viene, cuando vos tengas que ir de vuelta con los 30.000, vas a tener en tu mochila 1.200 de intereses. Y esos 1.200 de intereses es una harina menos. Es decir, el interés compite con el changuito del supermercado. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Eso es lo que efectivamente está ocurriendo, además de que los recursos no alcanzan, empieza a tener el gasto en la familia, empieza a tener en el gasto de la familia el interés un lugar preponderante. Por ahí no te das cuenta porque ya te lo descontó la tarjeta, porque ya te lo descontó. Vos en realidad ves mucha gente, de hecho, cuando vos le preguntás cuánto cobraste, dicen lo que le queda neto de lo que cobró de la tarjeta, o lo que le queda neto de lo que le restaron de las mutuales, o de la caja municipal de préstamo, o de lo que sea. Ya piensan su ingreso por lo que le quedó la diferencia, pero en realidad ahí está ese costo del interés. Entonces, cuando uno dice las familias están endeudadas para este tipo de gastos corrientes de todos los días, que evidentemente afecta mucho a la economía familiar. Que una familia se endeude para comer es lo mismo que una provincia se endeude para pagar sueldos. Y bueno, tiene mucha relación. En ese sentido, existe una relación muy marcada, ¿no? Porque tiene que ver con esa. Cuando uno habla de para comer en la familia y con los hijos, es la primera necesidad, aunque antes te descuenten muchas otras cosas. Y en el caso de la gestión pública, uno lo primero que busca asegurar siempre es poder pagar sueldos, ¿no? Entonces, en definitiva, sí, tiene una relación de esas características. Y entonces... Bueno, por el cuero aprendimos en la provincia, por el cuero aprendimos de que lo peor que hay es endeudarse para gastos corrientes. Si vos te endeudás para hacer una obra pública, ok. Depende también del tipo de deuda, pero listo, está bien. Ahora, cuando vos te endeudás para pagar sueldo, es lo peor que le puede pasar a una provincia. Si una familia se empieza a endeudar para darle de comer a los chicos, parece que es la peor de todas las deudas. Sí, no tengas dudas por esto que te decía, por lo incremental. Y paso un poco a la cuestión de la gestión pública, de algo que estuvimos viendo ahora este fin de semana, de este decreto del Gobierno Nacional para dar un anticipo financiero a las provincias de 400.000 millones de pesos. Explícamelo fácil. Si alguien dice, el Gobierno Nacional le va a dar finalmente plata Bueno, a las provincias. le va a prestar durante el año, es decir, es algo que tenés que devolver en el año. Claro. Entonces, ¿cuál es la implicancia de esto? La implicancia es que ¿por qué estamos en este punto? Porque Nación viene reteniéndole o quitándole recursos a las provincias de distintas maneras. Por un lado, con la caída de la recaudación, en promedio y por mes, a las provincias les resta 700.000 millones de pesos al total de las provincias. En promedio y por mes, por la caída de la recaudación. 700.000 y Te hago le va a una dar pausa. 400.000. Le va a dar 400.000. Te hago una pausa ahí, Martín, un poco para entender el contexto también, que esto que señalabas antes, el movimiento de Semana Santa impacta, o sea, que haya menos movimiento, digamos, económico, impacta directamente en el hecho de lo que es la recaudación y por consiguiente el goteo hacia la provincia, digamos.
es que lo más preocupante de esta caída de la recaudación última de los últimos meses es la caída muy marcada del IVA, que es esto que decís vos, el consumo. La caída del IVA ha sido muy sostenida, muy marcada. En enero y febrero la caída en términos reales, comparado con la inflación, superior al 10%. Y en marzo fue algo menor, fue una caída de vuelta, pero menor. ¿Por qué? Porque tuvimos 2 días hábiles más que marzo del año pasado. Pero en definitiva estamos en una situación muy compleja. Ahora, te decía, por un lado, Nación deja de enviar recursos a las provincias en torno a 800.000 millones de pesos por transferencias no automáticas, es decir, fuera de la coparticipación. Y por otro lado, las automáticas, la coparticipación, caen 700.000. Es decir, por mes, Nación a las provincias, recursos que recauda Nación, a las provincias llegan 1,5 billones menos por mes. Y vos decís, bueno, pero a Nación, ¿cómo le fue con los ingresos? Bueno, la realidad es que Nación hasta hace muy poco, hasta octubre más o menos, venía bastante compensado, porque decía, bueno, está bien, a mí me caen mis ingresos, a Nación le caen sus ingresos por 800.000 millones, pero yo le dejo de mandar a la provincia 800.000, es decir, yo con lo que le dejo de mandar a las provincias compenso mis ingresos. Eso. Claro. ¿Y ahora qué pasó? Y bueno, ahora en los últimos meses viene cayendo también la recaudación nacional. El gobierno nacional, o sea, ¿cómo termina esto? Si no hace nada, ¿cómo crees vos? ¿Cuál es la proyección? ¿O qué debería hacer para salir de esta espiral? Bueno, bien lo que preguntás, porque recién hablábamos un poco, che, ¿para qué vamos a tomar este préstamo de tan corto plazo desde la provincia? Porque en realidad es un puente, el financiamiento es un puente, de un lugar de salida, de un lugar de llegada a un lugar de salida. Entonces ahí vos tenés que ver cómo estás y hacia dónde querés ir y cómo vas a estar en el momento en que termine este puente. Y la realidad es que como están dadas las cosas sin cambios, la realidad va a ser o la misma o peor. Sí veo en el gobierno nacional, más allá de que digan que están en el mejor momento de la historia, que han tomado algunas medidas en términos económicos que pareciera ser apuntan a reactivar el consumo. Una de ellas es la baja de la tasa de interés, que todavía no llega a la gente. Claro. Como siempre, la baja de la tasa de interés primero llega a los bancos fundamentalmente, pero sí está bajando la tasa de interés. Ese podría ser uno de los motores, como fue en el 2024. En el 2024 la economía creció empujada por el financiamiento fundamentalmente de bienes durables. Claro, las cuotas, 12, 18 cuotas sin interés. Y con tasas de interés que habían bajado. Luego las tasas de interés se pusieron en torno a valores que son inaccesibles, absolutamente inaccesibles. La gente que venía endeudada pasó a pagar tasas de interés cada vez más altas y forma parte del problema que estamos hablando. Bueno, hoy el gobierno nacional, a pesar de decir que está todo bien, se da cuenta de que algo tiene que hacer por el lado del gasto, por el lado del consumo, y entonces está buscando bajar la tasa de interés. ¿Será suficiente? No creo. Pero al menos uno dice, bueno, está bien, ellos tienen un discurso, pero después en los hechos están haciendo otra cosa. Claro, la están viendo. O por lo menos pareciera ser que están dispuestos a tomar alguna medida en este sentido. Y la pregunta, ¿y para qué entonces la anticipo? Pero para Corrientes el gobernador no dijo... Dijo que no lo va a tomar, que no lo va a aceptar. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo del anticipo? ¿Que haya plata en la calle? No, el objetivo del anticipo financiero es reconocer que está ahogando, que estallen las provincias, porque hay darle un salvataje a muchas provincias que están necesitando. En realidad uno dice, también hay un objetivo político allí, ¿no? Porque acá se está anunciando un programa, porque en definitiva el año pasado y el anterior hubo anticipos financieros al Chaco y a Entre Ríos. Pero cuando salió el anticipo al Chaco y a Entre Ríos. Acá se anuncia un programa de hasta 400.000 millones, es decir, no se anunció ningún anticipo concreto, pero se está anunciando un programa para 12 provincias, no para las 24, con lo cual en sí mismo es algo que uno dice, che, ¿y por qué para estas 12 y no para las 24? En todo caso, Corrientes querrá o no, Buenos Aires querrá o no, pero el programa debiera ser federal y para todas las provincias, ¿no? Bueno, evidentemente eso no ocurre. Yo creo que vos decías, ¿y para qué? Bueno, hay provincias
que evidentemente están en una situación de flujo de caja que tienen que resolver ya, y que tomar un anticipo a una tasa baja como es esta, un 15% nominal anual, les sirve. Ahora el problema es, bueno, y en la llegada, cuando tengas que pagar esto que estás tomando hoy, ¿cómo lo vas a resolver? Eso es lo que no tiene solución. Estuvo acá, y te hago la última ya, Ataliba La Provita, ¿lo ubicás? Más o menos. Más o menos. Él dijo, pero no sé si es porque te quiere mucho así o porque hay un movimiento que o sea, que él está dentro de lo que es el peronismo en el barrio nuevismo. No lo dijo así, pero dijo como que Martín Barrio Nuevo sería el referente y el próximo candidato a gobernador de ese espacio político. Te quería preguntar, ¿lo dijo porque te quiere mucho o hay un barrio nuevismo? ¿Estás trabajando para...? Dijo que es el hombre de Kicillof, dijo. Es el hombre Todo que el eso, hombre que se todo lo eso corriente, dijo. Bueno, en primera instancia con Ata nos une una relación de respeto y valoración mutua, ¿no? Así que me eximo de decir lo que pienso de él. Lo que digo es, yo creo no me hace falta muchísimo para eso. Lo que sí, evidentemente hay que poner. Nosotros acá estábamos hablando y dando un diagnóstico de las cosas como están. Ese diagnóstico es absolutamente incompleto si no decimos de dónde venimos. Y todavía más incompleto si no decimos cómo podemos resolverlo. El dónde venimos es con una autocrítica muy fuerte respecto de las cosas que hemos hecho mal como gobierno al frente de todos, más allá que algunos hoy dicen que la culpa de otro, fuera chancho, se dice, ¿no? Bueno, la verdad es que la gente, la ciudadanía, no nos va a ver objetivamente como una alternativa real en la medida que nosotros no sepamos reconocer las cosas que hicimos mal. Primero. Y luego, no alcanza con decir las cosas que están mal. Tenemos que plantear cuáles son las soluciones y cuáles son los caminos. Y en eso estamos, sí, sin duda. Yo vengo desde hace tiempo trabajando con Axel porque entiendo que es la figura del peronismo que nos puede llevar a una nueva etapa en esta construcción, pero también tengo claro de que esa construcción se está dando, y que ese se está dando fundamentalmente tiene que ver con el vínculo con la sociedad y volver a representar a las mayorías, ¿no? Y en esa representación de las mayorías es diciéndonos la verdad, es dejar de pensar que el desorden es nuestra forma. El peronismo no puede ser la fuerza del desorden económico, nunca lo fue, pero evidentemente hubo un periodo en que así se nos marcó, y de hecho le hemos dado razones para que así sea. Bueno, me parece que el orden macroeconómico es necesario, el orden macroeconómico general y no solo de un sector de la macroeconomía, pero me parece que una mirada de desarrollo productivo, de generación de empleo, de una perspectiva regional. A ver, solo hay un ejemplo. Discutimos la famosa reforma laboral, y en la reforma laboral no hubo grandes distinciones respecto a las pymes de los grandes, por un lado, pero no hubo ninguna distinción respecto a las regiones del país, ninguna. Respecto a los costos que deben asumir los empresarios correntinos, típico chaqueños. Caso, si un kiosco en pleno Cava tiene que pagar o puede pagar lo mismo que un kiosco acá en el barrio Mil Viviendas. Exacto. O sea, Cosas que existían. Cosas que existían. Diferenciales en los aportes y contribuciones patronales para el que tomaba empleo en el NEA y en el NOA que en la zona núcleo del país. Bueno, me parece que ese tipo de cosas nosotros debemos discutirla, la estamos abordando, la estamos discutiendo, y bueno, por supuesto me van a encontrar allí construyendo. Yo no soy de aquellos que construyen en base al personalismo. Hablo muy poco de mí, siempre hablo del nosotros. Y lo que busco sí que el nosotros sea cada vez más grande, no nos achiquemos, ¿no? Que pensemos en el nosotros amplio, convocando a más de los que coincidimos en un 100%. Últimamente echaron más que convocaron, ¿eh? Bueno, me parece que es una deficiencia. Es una deficiencia
que es clara, yo la marqué en su momento. ¿Qué relación tiene usted Hoy con tengo- Cuba? Tenemos la pausa, así que 10 segundos. Lo No, único que le hoy te quiero decir- encontramos como una línea interna o como todo un sector divergente dentro del peronismo correntino. ¿Pero usted no fue candidato por otro partido y enfrentó al peronismo? Yo, vamos, no sé, en los 10 10 segundos. segundos para Bueno, comentar. bueno, se enfrió el agua. Pero, Se enfrió el agua. pero le respondo a los dos. Yo construyo para que nuestro espacio, en este caso, todavía más entendiendo la construcción nacional, se fortalezca. Y en ese sentido, dialogo con todos. Lo he hecho siempre, siempre. Soy una persona de diálogo. Por supuesto, no dejo que me impongan. Yo no me arrodillo ni me doblego por lo que me dicen desde Buenos Aires. Eso no va a ocurrir. Y si es lo que piensan que va a ocurrir de nuevo el año que viene, bueno, allí no estaremos. No hay pero vos habla del presidencial, usted no, por el año que viene no hay gobernación. no hay gobernación, pero sí hay elecciones provinciales. ¿Y con Ascúa qué onda? Yo hablo con todos los compañeros y compañeras, con algunos más que con otros.